Los lunes siempre les traigo a alguien que yo sé que los sorprende, pero esta vez vamos a entrar en un tema que tengo clarísimo, preocupa a muchos, el rol de las Fuerzas Armadas, qué es lo que está pasando, cómo se ve desde afuera, cuál es el contexto histórico. Esto en respuesta a muchas cosas que se han dicho, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo que ahora se quiere reformular el plan de formación de las Fuerzas Armadas y de orden, que se van a someter de forma irrestricta al poder civil a partir de un currículum basado en la doctrina de derechos humanos impartido por profesionales civiles, en una escuela matriz unificada y con una carrera de escalafón único. Y esto respecto a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, terminar con las escuelas oficiales y de oficiales, porque establece el predominio social de alguien sobre otro. Bueno, para hablar de qué es lo que pasa específicamente con las Fuerzas Armadas y el proceso constituyente, es que hemos invitado y aceptado nuestra invitación Joaquín Fermanduá, historiador muy, muy reconocido con obras como La noción del totalitarismo, Stalin y la construcción del imperio soviético, Política y trascendencia en Ernst Jünger, Chile y el mundo entre 1970 y 73, que tanto hemos profundizado en este canal de los telepensantes, Abismo y Cimiento, Gustavo Rossi y las relaciones entre Chile y Estados Unidos, entre 1932 y 1938, Mundo y fin de mundo, Historia política del cobre, La revolución inconclusa y más recientemente la democracia en Chile. Muy bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar de un tema tan importante y además tan cercano a nuestras fiestas patrias. Gracias, Vanessa. Mucho gusto estar contigo acá. Pero más que los libros, son 50 años que llevo a profesor en la Universidad Católica, ahora también en la Universidad San Sebastián y así. Esa gran labor de docente y tan importante, Joaquín, desde la perspectiva de quienes hemos impartido, y como tú lo sigues haciendo intensamente, clases a las nuevas generaciones, y darse cuenta entonces de que hay una cierta élite dentro de los académicos que han dado cuerpo, dice en una entrevista a Gabriel Salazar, que te he invitado que la revisemos, que han dado cuerpo de alguna forma a una nueva élite política, que sería la que estaría detrás de este proceso, dice él, en una entrevista que le hace Emol recientemente. ¿Cómo ves tú? Porque al mismo tiempo, él habla de que esta élite de académicos forma parte de universidades, forma parte de ONG. En ese sentido uno se pregunta, bueno, si son ONGs, hay una influencia, tú que sabes bastante de política exterior y de relaciones internacionales, habría una influencia externa en todo este proceso. ¿Cómo ves ese planteamiento que desde las universidades, desde lo intelectual, a partir de ONGs, de centros de pensamiento, se habría conformado la élite, una nueva élite política que estaría dirigiendo el actual proceso constituyente? Bueno, la llamada inteligencia es un fenómeno de la modernidad que ha adquirido un enorme poder en las sociedades abiertas, porque en las sociedades cerradas, los sistemas totalitarios, eso no tiene presencia, salvo el de la doctrina oficial del partido. Eso es algo cierto. En el tercer mundo, las universidades han ocupado un papel político grande justamente por la insuficiente institucionalización, y un papel especialmente en América Latina, las universidades bastante disruptivo, algunas buenas universidades incluso, pero disruptivas en el proceso político. La Universidad de La Habana fue un centro de acción política, de guerrilla, de ahí salió Fidel Castro. Hasta el 59, ahora ya no existe la Universidad de La Habana prácticamente, ni para bien ni para mal, ¿no? Es algo como mudo, pero en el mundo donde hay una cierta dinámica, claro que ocupan. Entonces, por llamarla así, la clase intelectual es parte de la clase política en una buena parte del mundo. Tiene su lado bueno también, tiene su lado positivo, alimenta con ideas, reemplaza hasta cierto punto a la antigua clase sacerdotal, que acompañó a los regímenes premodernos en la orientación de qué es lo que es la legitimidad social. Y también en la clase intelectual, en pensar en las salidas y en la evolución de nuestra sociedad, porque somos sociedades que por lo menos en la idea hemos estado muy volcadas hacia un futuro. ¿Qué nos va a pasar? Y además se ha dado un hecho que
en esta división izquierda y derecha, que sube y que baja a veces, pero yo creo que tiene un elemento de larga duración, es la izquierda fue inventada por intelectuales, entonces eso le da una enorme fuerza. La reacción de derecha es más espontánea, pero también, digamos, al final, cuando es fecunda, cuando también hay una cierta alianza o una concomitancia con el mundo intelectual. Así que eso no me extraña, eso es así, y el mundo intelectual en general es más de izquierda que de derecha, especialmente en el llamado tercer mundo. Por lo menos en la medida en que se expresa públicamente, cuando uno habla persona a persona con la gente, no es exactamente así, pero como voz más o menos colectiva se da esa situación. Así que eso es algo real, pero comunistas y socialistas antes del 73 vivían del mundo intelectual también, tenían una fuerza importante, y de hecho la entrega de los artistas, que poco tienen idea a veces de teorías sociales, políticas y económicas, a la izquierda en el tercer mundo, fue un fenómeno de consecuencias políticas tremendas y muy fuertes, por la idea de que están cooperando en la creación de un nuevo mundo, de una nueva realidad que se va a expresar a través del arte. La Revolución Rusa, incluso la Revolución Francesa, la Revolución Rusa es muy clara, la vanguardia, la mayoría ya no todas, pero se sumaron a la Revolución, fueron aplastadas después por la Revolución, claro está, pero se digo, en el caso de Cuba también es muy claro, hasta que Castro dijo, dentro de la Revolución hagan cualquier cosa, fuera de la Revolución nada, listo, se acabó el cuento. Y hoy día toda la nueva legión de intelectuales y de artistas cubanos son disidentes o no son parte de la revolución, ya no serán políticos, pero Wendy Guerra, Leonardo Padura, para no hablar de la antigua generación de un Gabriel Infante, etcétera, que murió en el exilio. Entonces, es interesante, Joaquín, que el intelectual normalmente tiene acceso al pasado, a la historia. Es difícil imaginar un intelectual que ocupa el lugar que antes ocupaba la casta sacerdotal, sin tener a la vista lo que son los hechos. Y los hechos que, como decía siempre mi padre, la historia se repite, solo cambian los actores, decía. Entonces yo decía, bueno, me estudio un periodo de la historia y con eso ya me aprendí todo, decía yo en mi infante inocencia. Pero a mí lo que me llama la atención justamente es porque lo que tú estás planteando de la ley Mordaza, que se impone a todos los intelectuales que están al origen de los procesos revolucionarios, que en su extremo terminan como comenzó todo, ¿no es cierto?, con el terror. Así comenzaron todos los movimientos revolucionarios. Y Salazar, que forma parte de esta casta intelectual sacerdotal, uno podría decir lo mismo que Gastón Sublet, lo mismo que Fernando Atria, en su minuto también Carlos Peña, uno podría decir, son como íconos, ¿no es cierto?, de quienes Gonzalo Rojas, por mencionar de todos los lados, digamos, no quedarnos solamente con un solo espectro ideológico. Sin embargo, la gran mayoría, como dices tú, son personas que más bien abrazan el ideario de izquierda, el ideario revolucionario. Dice Salazar en su entrevista, dice, la generación pingüina es la que está tomando el control del proceso constitucional. Una generación que en realidad son dos, dice. La primera, algo mayor, corresponde a quienes, habiéndose enfrentado muy jóvenes al régimen militar, luego en la transición abandonaron los partidos para comprometerse con la militancia social, trabajando en organizaciones poblacionales y de base y formándose al alero de las ONG y de académicos, como dice ser el mismo. Este grupo tomó conceptos como el de la Asamblea Manda y se ha mantenido alejado de las estructuras partidarias. Y este mismo grupo que sabe y que ha leído y que entiende cómo es la historia ha visto una y otra vez sucumbir a su propia gente bajo el puño de hierro del totalitarismo una vez que se consolida la revolución. ¿Cómo se explica este fenómeno a nivel psicológico? A ver, Gabriel Salazar ha sido, digamos, como la cabeza y proporcionó las ideas y un poco la visión desde atrás a toda una recreación de la historiografía marxista y en general en las ciencias sociales, una visión marxista de la evolución de Chile, más de Chile que del mundo en realidad, ¿no? Eso es cierto. No, creo que idealiza la relación del mundo intelectual con un mundo social de base, poblacional.
Eso yo no lo he visto. Es cierto que hubo un fenómeno ahora en el estallido que fue bastante masivo, social, pero creo que se debe a otras fuerzas, ¿no? Entonces, pero sí, ciertamente el impulso, antisistema ha estado más fuerte que en la política, ha estado más fuerte en el mundo intelectual. En una minoría, yo diría, en los 90 y en la primera década del siglo XXI. Y después una mayoría no se atrevió como a cruzarse en el camino, y de alguna manera se ha sumergido en torno a eso, con sus temores que no se expresan mucho en público. Pero claro, hay un fenómeno que es así y que es muy latinoamericano. Cuando uno va a las reuniones, congresos latinoamericanos o interamericanos, ¿no? LASA, por ejemplo, un ejemplo, digamos, el dominio de lo políticamente correcto es abrumador, ¿no? Y todo ese mundo que emerge de esos ambientes. Eso es muy fuerte. Si eso es una forma indirecta de cooptar, también puede serlo, ¿cierto? Da para todo, pero más fuerte es la identificación con el radicalismo antisistema. Y Salazar es un ejemplo de eso, y finalmente fue una fuente de inspiración en una serie de obras importantes. Probablemente es una figura intelectual característica de la evolución de la izquierda antisistema, de la izquierda radical en estos últimos 40, 50 años. Y en ese sentido hay una contradicción vital, muy difícil de abordar, porque el liberal siempre se afirma sobre la base de los principios de la Ilustración. Y la Ilustración implica ese deseo de alfabetización, de que la gente alcance, ¿no es cierto?, un nivel de educación muy alto y pueda, por lo tanto, desplegar sus talentos y sus mejores virtudes al servicio de sí misma y de la comunidad. Y el problema que nosotros tenemos en Latinoamérica es que al estar capturada la educación por esta casta sacerdotal ideológica y la educación básica, media y también universitaria, en la medida en que mayor es el éxito del Estado liberal en integrar a las nuevas generaciones a los procesos educativos, al mismo tiempo mayor es el éxito de los revolucionarios tipo Salazar en avanzar sus propuestas ideológicas radicales. ¿Cómo se puede resolver una cosa así, no? Claro, no, indudablemente, bueno, el que proporciona ideas, y las ideas van siempre unidas a un sentimiento, no son puras ideas, tiene un poder enorme en la sociedad moderna. Eso lo vemos todos los días. También ha sucedido, Vanessa, no solamente porque ellos se hayan apoderado, sino porque otros sectores han sido más indiferentes al campo de la cultura y de la educación. Eso ha sido también, se dejó como vacío un enorme campo importante para la vida social. Y claro, la idea de la ilustración también, la izquierda hija de la ilustración, de alguna manera podemos decir que la ilustración fue la primera izquierda. Quizás la ilustración escocesa no, que es un caso muy especial, pero en tipos generales, y dentro de eso había varias izquierdas, etc. Pero que tiene sus límites. La razón tiene límites. La razón vive con la irrazón. Y al tema de la libertad, le asoma inmediatamente la pregunta, ¿libertad para qué? Entonces, ¿cuál es el fin de la libertad? Y a veces la tradición liberal es débil en eso. A la conservadora le dicen muy bien, tiene razón en algunos aspectos, pero también están en fondo apoyando aunque sea indirectamente o tácitamente al statu quo. Y hay cosas que no pueden ser. Y la extrema izquierda crea sistemas de statu quo, digamos, claro. Cuando logra tomar el poder, ha configurado lo que hemos visto sin cesar, desde la revolución, bueno, de lo que anunció la revolución francesa, hasta la revolución rusa en el siglo XX y todas las demás, crea sociedades completamente estáticas y que viven para defenderse y que pierden las ideas también. Para mí es decisivo que en el siglo XX el marxismo no tuvo vitalidad en las sociedades marxistas. Eso es como una de las pruebas más extraordinarias, que el marxismo como idea solo puede ser fecundo dentro de un juego de competencia, de dinamismo intelectual que da a la moderna sociedad abierta.
pero no dentro de una sociedad en donde su impulso sirva para legitimar una toma de poder, que se convierte en antiintelectual además. Claro, lo que pasa es que desde una perspectiva más schmittiana, que nos acerca a Fernando Atria bastante, la verdad es que el marxismo no existe sin que exista un enemigo interno. Bueno, también a Hannah Arendt, no solamente Carl Schmitt, sino que Hannah Arendt es la que plantea que el totalitarismo siempre tiene que encontrar un nuevo enemigo interno para poder seguir justificando que no se logra la utopía y seguir justificando la opresión de la gente. Entonces, en la medida en que el marxismo puede decir, y por eso todos estos neomovimientos, tipo el neofeminismo, porque yo no hablo de feminismo, hablo del neofeminismo, en la medida en que se consolida cuando ve en el hombre a un ejecutor de la dominación propia de lo que llaman el patriarcado, que es una entelequia más de todas las entelequias que se le ocurre a esta gente. Entonces, solamente puede existir ese feminismo en tanto tiene un enemigo contra el que luchar. Y eso es lo que los cohesiona. En el momento en que se quedan sin enemigo porque eliminan toda disidencia al interior de una nación o de un grupo humano, entonces ya pierden su razón de ser. No pueden sostenerse porque no se sostienen desde su propio ser, sino que solamente en tanto existe un enemigo, y en ese sentido son los más anticristianos que hay, porque ahí sí que no funciona el sermón de la montaña. Justamente es en el sí mismo donde se encuentra la realización del ser, que desde una cierta perspectiva filosófica sería, filosófica, teológica también sería la manifestación máxima del bien. Ahora, ¿cómo lees tú? A mí porque como Gabriel Salazar está en parte, igual que muchos otros, siendo él, como tú dices, una figura ícono quizás de su grupo, detrás de esta consolidación, de lo que él llama un proceso histórico más profundo, porque cuando el periodista le dice, bueno, pero a la gente le gusta ir al mall, y le gusta consumir, y él dice, sí, pero eso no quita de que habiendo todo esto, porque esto es lo típico, ¿no? A pesar de que la mayoría quiere mantener una democracia liberal, por eso votó por Piñera, quiere más o menos que funcionen las cosas, eso no quita que en su inconsciente colectivo, porque siempre uno funciona desde la falsa conciencia para esta gente, en realidad no esté pasando un proceso histórico más profundo. Y ahí él hace unas declaraciones que me gustaría revisar contigo, dice, esta vez, a la luz, está mirando el proceso histórico, desde 1800 en adelante, dice, esta vez el movimiento soberano del pueblo quiere trabajar por sí mismo, él hacerse cargo del poder constituyente. Pero aquí lo interesante, dice, es que va a ser el ejército, y se refiere específicamente al ejército. Hasta ahora no ha hecho nada para obstruir o destruir el proceso popular, y esto es nuevo, tampoco se ha puesto a la cabeza, porque en 1822 iban los pueblos de provincia, y el ejército era un frente cívico-militar, al igual que en 1924. Ahora no está ese frente cívico-militar, pero tampoco está el ejército masacrando, dice. Imagínate las palabras que usa. El punto clave es qué es lo que va a hacer el ejército. Los militares están deliberando, eso yo no sé de dónde lo saca, pero bueno, dice, siempre lo han hecho. Si son seres humanos, claro, bajo ese argumento evidente. Claro, que les todos hacemos todo también. Sí, pues, lógicamente, que les prohíban deliberar es absurdo. Y ahora con mayor razón, si se atiende al hecho de que por primera vez los altos oficiales chilenos, mira la parte de ilustración aquí que viene, están haciendo estudios de posgrado, tienen magísteres en ciencias sociales. ¿Para qué tanto conocimiento de alto nivel si no van a hacer nada? No, pues, es ridículo. ¿Cómo lees tú esas declaraciones? No, yo no comparto esa visión. Va a empezar en que gente de las Fuerzas Armadas entrara a la universidad empezó a pasar en la década de los 80. No es algo nuevo. Hubo un acercamiento. En los 70 no, una lejanía total, etcétera, de confianza al mundo académico. En los 80 pasó. Pero yo lo planteo de otra manera. Yo creo que la visión de Gabriel Salazar, que tiene su punto a favor y por supuesto no conozco su influencia, su potencia intelectual, etcétera, pero está muy centrada en Chile, en lo que uno llama chilito. Para entender a nuestro país y aportar al país, tenemos que pensar en qué se trata el mundo. Que los militares en el siglo XX en gran parte del mundo tuvieron un papel político y eso se reflejó acá. Pero en Chile, cuando ha funcionado el sistema político, los militares no entran a la política. Cuando hay crisis del sistema político, sí, a veces les gusta también y se queda, pero como es natural, y lo que pasó el 24 y pasó el 73, en donde finalmente, 72, 73, todo ese momento empezó a entrar la inquietud y que llegó finalmente a los regimientos, a los cuarteles, a
a toda esa parte. Ahora, ¿qué pasa ahora? Lo que creo es que hay un elemento de que ellos ayudaron a construir el sistema actual. Esa es la doctrina de la transición de las Fuerzas Armadas que ellos ayudaron a construir y que ahora tienen que defender entonces el sistema. Pero el sistema como que se está tambaleando por sí mismo, pero han tenido otro elemento, la deslegitimación de todo lo que hicieron en el sistema militar, en el régimen militar, como el embellecimiento de la empresa de la Unidad Popular y Punta Peuco, y con poca defensa de eso. Sobre todo, bueno, conozco algunos casos muy, muy graves, pero también hay que hacer diferencia entre los que eran jóvenes y los que no eran jóvenes, los que tenían responsabilidad y los que no tenían responsabilidad. Y esto no ha sido así. Incluso quienes han intentado darle una nueva orientación, como al general Cheire, lo han castigado de una manera brutal. Entonces, mandando un mensaje en fondo que nadie coopere. No se han dado cuenta en eso, en ese sistema. Entonces, pero ahora, claro, en términos políticos, creo que las Fuerzas Armadas en Chile no tienen una respuesta. Ahora, eso tiene naturalmente un límite. Uno es el límite en que se quiera cambiar la estructura constitucional de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, restarle el presupuesto. Bueno, eso ha pasado en la historia, se le ha ido restando, poco a poco han tenido problemas de presupuesto, tratan de dividir como puede ser, porque indudablemente lo que ha sucedido es que las Fuerzas Armadas han estado bien financiadas en este tema. Ha pasado todos estos hechos desgraciados sobre corrupción, algunas son descuidos, pero de todas maneras hay una actitud que hay que cambiar, y eso ha contribuido un poco a esta imagen que se queda plantear. Pero en general está bien planteado, y además Chile, si bien en su producto gasta un poco más que en países vecinos, los problemas estructurales, ya mismo geográficos de Chile, plantean ese problema, y eso ha ido disminuyendo con el crecimiento del producto en Chile. O sea, tampoco es algo exagerado. No se puede gastar demasiado en defensa, en seguridad, ni tampoco mucho menos de lo que se necesita, porque al final eso crea otro tipo de problemas. Entonces, yo creo que ahí puede haber un tema. Y después el tema de cambiar la organización de las Fuerzas Armadas. Esto crea una sola vía de ingreso, que es una vieja clásica tesis marxista que no existe en ningún país. Ni siquiera en los países del sistema soviético existía. Otra cosa es dar oportunidades a las clases y a los oficiales de ser oficiales. En cosas que conozco algo en la Marina, eso se dio también, y se dio también mucho en las Fuerzas Armadas, donde uno sabe, en hijos de clase y suboficiales que llegaron después a ser oficiales y hasta generales. O sea, eso se da. Quizá habría que facilitar en Estados Unidos un jefe de Estado Mayor del Ejército que empezó como soldado, pero el tiro lo han mandado por talento a una escuela especial, no pasó por West Point. Eso sucede. Se dividen entre los West Point, que se sientan superior al resto, y los otros que pueden llegar a mandar también. Entonces, yo creo que en los ejércitos modernos eso va, pero sin distinguir, sin separar las funciones diferentes básicas que existen. Entonces, pero, a ver, yo no creo en la buena fe de ese proyecto. Sencillamente es una forma de tratar de destruirlo, como hemos visto que ha pasado en Venezuela, que hubo una corrupción por arriba, estas cosas por abajo, y esta combinación y que la fuerza se recrea y se cambia la identidad de la Fuerza Armada, se transforma en Fuerza Armada. No sé hasta qué punto creerán, pero se proclama como revolucionaria y nacionalista. O el sistema cubano, en que se fusiló a 700 oficiales de la policía y del ejército en las primeras semanas después de la revolución, lo cual tuvo un profundo impacto mudo, pero profundo, en los oficiales en América Latina, como diciendo, ese es nuestro futuro. O sea, mucho de lo que pasó después tiene que ver con estas imágenes medio ocultas. Entonces, yo creo que ese es una medida de lo que va pasando en Chile. Un caos total y absoluto, finalmente alguien lo llena. Y la última posibilidad es, naturalmente, que haya una crisis en la unidad del país. Eso también puede provocar una crisis. Pero en principio, yo diría, todavía son fuertes las imágenes de que la legitimidad para las intervenciones militares que existió hasta cierto grado en el siglo XX en América Latina, existe en África, en el mundo árabe, en Asia, eso ha cesado en gran parte, no en todas partes, ha cesado
¿Por cuánto tiempo? Eso no sabemos, etcétera, pero ese es un fenómeno y en América Latina ha sido bastante fuerte. Chávez salió un golpe de Estado, no lo olvidemos, ¿no? Están los golpes blancos ahora como el que impulsó a Evo Morales, pero Evo Morales lanzó la primera pelotita del golpe blanco, al desconocer su constitución y presentarse, y decir que era de derecho humano presentarse, y como dominaba la Corte Suprema lo hizo autorizar, algo que no estaba en la constitución en ninguna parte. Entonces existe esa otra forma también, esa otra forma. Pero pero es fuerte en Chile en general, que no tiene una vía de legitimación la actuación en este momento de las Fuerzas Armadas, y eso va a ser por un tiempo y no me atrevo a decir cuánto será si el asunto, el país avanza en un caos y no se reordena. Y el peligro, claro, de la fragmentación del país, de la desunión, que cree crisis internacionales también. Claro, yo creo que ahí hay un tema que nos hace... Es algo posible. Sí, es algo potencialmente posible. No está visión dónde está, pero las cosas suceden, las cosas se dejan caer. Sí, ahí hay algo que nos distingue mucho del proceso venezolano o cubano, ¿no? Porque nosotros aquí estamos hablando permanentemente, o no nosotros, pero digamos 77 al menos de los 155 constituyentes están abrazados al proyecto del Estado plurinacional con todo, o sea, no están dispuestos a soltar ese proyecto. Y ese es un proyecto que en parte ya es realidad, o sea, ahí uno va, acabo de conversar con un amigo que fue a San Pedro de Atacama, y había una serie de lugares a los que no se puede entrar porque están cerrados, que son típicos de que uno va, que se va a la Cordillera La Sal o al Valle de la Muerte, o no me acuerdo cómo se llaman. No se puede entrar porque las comunidades originarias, supuestamente originarias, pues eso es otra cosa que un historiador tendría que establecer hasta dónde se llega a lo originario, porque eso puede ser ad eternum. No digo mitología, yo respeto los mitos, de verdad, pero es parte del cuentismo que hay. Es parte del cuentismo y de la contradicción, porque se quiere partir de una hoja en blanco, pero a partir de la deuda histórica. Entonces ahí hay una tensión que es insostenible. Es una ideología moderna surgida en las grandes sociedades democráticas desarrolladas, europeas, y el mundo académico especialmente. Sí, así es. Entonces, uno cuando ya ve que este Estado plurinacional en el sur también, ¿no es cierto? Tenemos Tirúa y tenemos muchos otros lugares donde simplemente el Estado ya no puede entrar. Eso sí. Nadie se ha querido hacer cargo de lo que significa. Porque dicen, no, bueno, ahora el fin de semana hubo otro atentado con una pareja que terminó quemada y que ahora están en estado de gravedad, hospitalizados. Y uno dice... Bueno, no se puede entrar aquí, bueno, estas plantaciones de estas forestales, bueno, acá tampoco se puede entrar. Son cientos de chilenos que hoy día no gozan de ninguna protección jurídica del Estado y ante lo cual nadie políticamente se está haciendo responsable, y lo mismo está pasando hacia el norte, donde ya la concreción de ciertos territorios, como les gusta decirle a ellos, territorios donde el Estado chileno no tiene presencia y no puede intervenir, es una realidad. Por lo tanto, de alguna manera, a mí me da una sensación de que aquí estamos viviendo un proceso distinto al de los venezolanos, donde efectivamente, como tú decías, bueno, las Fuerzas Armadas pueden terminar diciendo de sí mismas ser revolucionarias y amantes de la nación y qué sé yo. Pero en Chile parece impulsarse un proceso de balcanización, y uso el término con mucha conciencia, porque balcanización es la creación de una serie de territorios que en definitiva no pueden dialogar, que están en permanente conflicto. Y eso es imposible que no sea así cuando una parte importante, que es la que viene desde el sur y la que tiene la mayor representatividad dentro de una convención que hoy día por reglamento está estableciendo consultas indígenas vinculantes, con esa gente que hoy día empuña las armas y que se dedica al enriquecimiento a través de actividades ilícitas que las conecta con terrorismo tipo FARC, etc. Entonces, uno dice, acá como que de alguna manera, a diferencia de Venezuela por un lado o de Cuba, se está produciendo una balcanización muy fuerte, o al menos esa es la inclinación que uno tiende a ver, tienen muchos de quienes hoy día forman parte de la Convención Constitucional. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, a ver, yo creo que el problema indígena en Chile, el problema de los pueblos originarios, los llamados originarios, está muy sobredimensionado, es mucho menor. Podemos decir que Perú, Ecuador, Bolivia, hay una realidad, hay una realidad de ese tipo, y no sé si está tan balcanizado como dices tú allá como se pretende desarrollarlo acá.
El único problema real aquí es el tema mapuche. El tema mapuche. Y yo diría, de la minoría mapuche, cuyo porcentaje yo creo que los censos también la han sobredimensionado. Pero en su núcleo original, he hablado con mis colegas historiadores que estudian estas cosas, hablan de 200, 300, quizás 400.000 personas, dudoso. De un mundo mestizo también, es un mundo mestizo. Y el resto está como repartido en el país, fundido con el país. Es buen elemento de las Fuerzas Armadas y Carabineros, según me han dicho algunos oficiales. Nadie duda del patriotismo de ninguno de ellos, de su gente. Hay un factor cultural, naturalmente, y una zona de pobreza en esa región. Y esto no se le puso un atajo inteligente, racional, en la década de los 90, cuando estalló. Yo lo veo mucho, una enorme analogía con Sendero Luminoso. Un grupo de profesores se instalan en un lugar y empieza a mentalizarse ellos, a mentalizar a un grupo, y poco a poco esperan años antes de actuar. Yo creo que eso pasó desde el año 90 en adelante en la Araucanía. Ahí el problema es sumamente serio. En el otro es artificial, pero problemas artificiales crean, valga la redundancia, crean problemas también. Y eso es un tema. Colegas historiadores también me han dicho, por ejemplo, que cuando vino lo de Charaña, las comunidades indígenas en el norte no querían dejar de ser chilenas. Era parte de su ser chilenos, claro, indígenas, que son numéricamente muy pequeñas. Yo diría, lo de plurinacional me parece una fatalidad y un error tremendo, salvo que las palabras pierdan todo sentido, pero entonces, ¿por qué insistir en ellas? Sí, reconocer ciertos rasgos culturales, ¿no? Pero me parece que la representación en la convención también está sobredimensionada. Hay grupos pequeños que tienen un representante que son unos cuantos centenares de personas. Si es que el sistema de la cifra repartidora creó alguna cierta paradoja, candidato con 60.000 votos no sale y sale uno con 2.000, claro, es un poco fuerte eso, aunque tenga otra racionalidad, pero en esto es mucho más fuerte. Pero hay un embobamiento, se ha transformado en lo políticamente correcto, en lo cual poca gente se atreve a resistirse por temor, en fin, por un temor que el mismo que está, por ejemplo, en el mundo académico de europeo y sobre todo el norteamericano y en parte del público norteamericano. Y las reacciones irracionales en Estados Unidos, el trumpismo, por ejemplo, es como dijo Clint Eastwood, te entiendan, la gente está atacada a lo políticamente correcto, como si no es partidario de todas esas cosas, pero ha pasado estas circunstancias. Entonces la gente reacciona de manera irracional también, cosa que no es aconsejable. Hay que tener una respuesta aproximadamente racional, política a estas situaciones. Pero tal como va a una caotización del país, para no llamar anarquía todavía. Sí, porque a mí me llama la atención, visto desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, si uno se concentra en lo que ha pasado del 18 de octubre en adelante. Lo sacaron a la calle y la gente seguía en su fiesta, no se iban a acostar, era un desafío así como, bueno, dispara, así como una cosa así, ¿no? O sea, después tuvimos a Hugo Gutiérrez haciendo toda esa perorata en contra de la Armada, ¿no es cierto?, hablando de que era un grupo terrorista prácticamente, que lo único que había hecho era destruir al pueblo chileno. Ahora tenemos desde la constituyente un ataque que va, claro, como dices tú, en parte puede afectar el financiamiento de las Fuerzas Armadas, pero además los están supeditando a lo que sería una comisión hoy día de, uno podría decir, seres superiores, porque los que formarían parte de este supraorganismo de derechos humanos, porque sería un supraorganismo, muy influenciado, ¿no es cierto?, por organismos internacionales, por la ONU, etcétera, todo quedaría supeditado a lo que ellos determinasen fuese o no una violación del derecho humano por parte del Estado. Entonces, cuando uno observa que es cosa de leer dos frases en Wikipedia, Max Weber, ¿no es cierto?, que el Estado es aquella entidad que monopoliza la coerción, y uno observa que al mismo tiempo se le quita el monopolio de la coerción al Estado. Entonces, necesariamente hay un sustrato en lo profundo que está afectando muchísimo lo que podría uno imaginar
el inconsciente colectivo, por decirlo en términos junguianos, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sí. Claro, hay un intento de ser o de cambiar culturalmente a las Fuerzas Armadas, pero yo me pregunto dónde ha sucedido eso y cuáles han sido los resultados cuando han tenido un mediano éxito. No hay ejemplo bueno en el mundo donde eso haya resultado. Primer asunto. Y después uno no es cadito del catre para darse cuenta a dónde va. Va a tratar de potencializarla, empezando con Carabineros. Un ataque a Carabineros que puede tener sus errores y todo, pero digamos, después de la violencia increíble del estallido, las trifulcas que se arman, yo diría, y lo he dicho otras veces, hubo relativamente pocos muertos, o sea, no fueron pocos para un incidente en la historia de una democracia, pero pocos para la violencia con que se empleó. Entonces, famosas se citan todo el mundo para burlarse de las declaraciones del presidente Piñera sobre estamos en guerra. Alguien le declaró la guerra, eso yo lo hubiera dicho así, alguien ha declarado la guerra, no cabe ninguna duda de lo que había sucedido. Esta guerra política de violencia interna, que reconozco es algo especial de Chile, fue algo especial y bastante inesperado, explicable por muchas cosas, anunciado por algunas cosas, pues los profetas retrospectivos están inundando al país, que habían anunciado y habían dicho esto. Toda sociedad tiene grietas potenciales, porque la humanidad es así que eso no tiene gracia. Pero aquí, claro, aquí fue más fuerte de lo que se había pensado. Yo tengo mis propias explicaciones, pero ya sería, no sé, que las he pensado todo este tiempo, pero ya sería irnos por otro lado. Pero yo creo que la política va a empezar por tratar de anular a Carabineros, que ha sido una gran institución de Chile del siglo XX, que, bueno, tiene raíces más antiguas, pero como policía se la consideró exitosamente, que las policías tienen que adaptarse, sí, evolucionar en muchos sentidos, de acuerdo. Y pasó el tema de la corrupción, que ayudó mucho a deslavar la imagen de Carabineros en el país. Claro, ahora del tema de la tema reciente sobre todo. Ahora el tema de la corrupción no se escapa a nadie. Digamos no. que no va quedando absolutamente, los únicos que se escapan, uno podría decir, son los propios jueces, que al parecer son los que permanentemente están lavando la imagen de otros. Lo vimos con la candidatura de Meo, en que pagó su jefe de campaña cuando uno lo vio subirse al avión en que lo llevaba Odebrecht. Entonces llega a ser ridículo, digamos, y parte del malestar que se manifestó el 18 de octubre tiene que ver con esa corrupción generalizada de la sociedad, que también se observa fuertemente desde la creación del Transantiago en adelante, en que la gente ya no quiere pagar su pasaje, hay un alto nivel de evasión que antes no había. Hay un proceso en que la moral se ha ido horadando, lo mismo pasado con la Iglesia Católica y todas las denuncias por pedofilia, ¿no es cierto? Y de todos lados se ha ido produciendo esto, pero este ya es una apreciación personal. La izquierda sabe perfectamente tomar la hebra de aquella institución, en este caso Carabineros, que es el fundamento de la convivencia pacífica entre los ciudadanos, porque ellos necesitan caos, lo vimos en la revolución bolchevique, ellos necesitan caos para, siendo una minoría, lograr posiciones de poder. Si no hubiese sido por el caos que se produce con el millón de chilenos que yo creo que tenían, yo también hubiera ido a protestar si no hubiese sido porque sabía que estaba legitimando una violencia que no tenía nada que ver con las protestas legítimas. Si hubiese sido parte de esa mayoría de chilenos, si nadie de ellos salió a protestando pidiendo una nueva constitución. Sin embargo, en ese caos, y es con los 600 agentes que dijo la ANI, que dijo la Dirección de Inteligencia del Ejército, llegaron desde Venezuela y que eran miembros de la inteligencia bolivariana, y que al menos en mi conversación con Francisco Javier Cuadra nos explica de otra manera la organización en la que se generó toda la violencia más extrema que se vio el proceso. Y uno dice, sin eso, nosotros hoy día no tenemos la convención constituyente que tenemos, porque Chile nunca ha optado democráticamente en forma masiva por una opción totalitaria. Y 77 de estos constituyentes al menos tienen una tendencia irrefrenable hacia la vocación totalitaria en términos de suprimir libertades que uno considera son derechos humanos básicos, como la libertad de expresión. Entonces,
Yo creo que hay un avance ahí, porque la corrupción, este es un problema social, digamos, gigantesco, desde el individuo que no paga su ticket en el Transantiago hasta, en este caso, ¿no es cierto?, las autoridades, ciertas autoridades en Carabineros o en el Ejército también se dio, etcétera. Pero uno dice, ellos saben tomarlo y generar entonces el derrumbe de aquellas bases que permiten esa vida pacífica en la que las minorías violentas no logran el poder. Sí, no, ha pasado algo en el país, pero también pasa en muchas partes esto que se pierde el sentido del deber hacia la sociedad, hacia la nación, a la patria, como la llamemos, ¿no? que es algo más o menos espontáneo y que es una base además con que funciona la libertad. Si nosotros aceptamos y cumplimos estas reglas de juego, podemos tener mucha libertad en otros planos, pero la libertad se disuelve cuando finalmente es el no obedecer a las propias reglas del juego y no y termina siendo la lucha de todos contra todos, algo jovenciano ahí en la realidad práctica. Mira, yo soy escéptico en las teorías de la conspiración, así que yo no veo algo de afuera, puede haber sido, pero no es lo fundamental. Sí, claro que hubo una extraordinaria como paramilitarización de la acción de la violencia, muy organizada. Creo que había una cierta espontaneidad, sin participar de la idea de Gabriel Salazar de que el pueblo cuando se organiza lo sabe hacer bien y capacidad. Yo creo que esa es una utopía, además tampoco ha sucedido nunca. Y cuando llegan a haber organizaciones no duran mucho, duran bien poco, se disuelven rápidamente como en el aire esas circunstancias. Pero para estos momentos sí pasan, porque yo lo he visto muchas veces en la vida que aparecen estas situaciones de tensiones y violencia, cuando se aparecen líderes, aparecen de repente organizaciones. La oposición contra la Unidad Popular también tuvo algo de eso. ¿De dónde salió esta gente? ¿Sabes? En situaciones de desconcierto y de alteraciones de los nervios masivas, aparecen también a veces estas minorías, otras minorías quedan completamente arrastradas, o mayorías quedan arrastradas, pero aparecen también estos grupos. Así que yo creo que eso fue un poco lo que sucedió. Quizás en ciertos grupos como anarquistas, hubo también este proceso de introspección, de mentalización, le llamo yo, en determinadas técnicas. Hay ciertas entrevistas en la prensa en la década del 2000 ya, donde hablan cómo quebrar vidrio de ventanas sin que sea más allá de determinado delito para que no tenga consecuencias legales, y cómo ir creando poco a poco una sensación así. Hay cierta forma que vemos en Europa, en Alemania los ocupa, en Berlín también habían, incluso en el antiguo Berlín occidental, digamos, grande, donde podía haber libertad, claro, había una minoría fuerte que sabía a veces poner en jaque a la ciudad, a los primeros de mayo. Ahora en este caso, el problema que tiene es situarlo dentro de lo local, desde mi perspectiva, no sé qué opinas si es que lo vemos desde este otro ángulo. Viste que el fiscal nacional Jorge Abot reconoció que ya teníamos a los carteles mexicanos instalados en Chile. El problema del narcoterrorismo en el sur, que se ha encubierto con la causa del pueblo originario, es claramente un narcoterrorismo que es latinoamericano. Y por lo tanto, y además se vio una fuerte presencia del narco a través de fuegos artificiales y cosas así durante la época de la crisis, digamos, en su época más violenta. Entonces, y un dato que es bien interesante, porque lo estudié, hubo 3 o 4 denuncias de parte de distintas personas, personeros políticos importantes, antes del estallido del 18 de octubre, entre ellos Cecilia Pérez, Carlos Montes, Maximiliano Pacheco, Óscar Landerreche, todos diciendo que había llegado el narco a instalarse en el Congreso. Y esto fue todo el mismo año, y fue todo antes del 18 de octubre. Entonces, de ahí es que a mí no me llama la atención que se llama una narcodictadura, pues sabemos que hoy día el señor Maduro no puede vivir. A mí tampoco me gustan las teorías de la conspiración, la verdad. Y a todos los conspiranoicos con el tema de las vacunas y todas estas cosas, yo trato de ponerle siempre un freno. Pero acá la verdad es que cuando uno ve que tiene una narcodictadura y que el tipo además, Maduro se manifiesta en pos de una nueva constitución, cuando en Chile ni siquiera habíamos empezado a hablar de eso,
y que parte importante de los líderes de los movimientos sociales tienen fotos en Venezuela, en Caracas, con este señor, etcétera. Es difícil eso en el contexto de un narcoterrorismo avanzando como avanza. Es difícil pensar en que el fenómeno es solamente local, teniendo además a la vista lo que pasó en Colombia y Ecuador y Perú. Hay paralelismo, por supuesto. Yo insisto que no fue armado desde afuera, sino que hay paralelismo y había una base. Chile revienta de vez en cuando. Esa extraña tendencia hacia el orden. Cada 40 años, la cifra es una metáfora, cada 40 años una crisis. Es algo que asombra en el caso de chileno. Cuando funciona bien. Y cuando hay crisis, hay una crisis de verdad y dentro además del sistema del subdesarrollo, pero que está toda América Latina, ni va a salir, yo creo, América Latina del subdesarrollo. Bueno, ese es un tema. Ahora, tradicionalmente la guerrilla latinoamericana y los grupos antisistema o marxistas tendían a eliminar y a luchar contra el mundo de las mafias. Y las mafias eran como el tema del sur de Italia, eran como aliadas del establishment, aliadas tácitas del establishment y a veces expresas. En cambio, ahora se da otro fenómeno, la alianza entre estos grupos revolucionarios, marxistas o neomarxistas, con el mundo de las mafias, como una forma de destruir y carcomer la base de la sociedad desarrollada, moderna, en fin, etcétera, y de nuestras propias sociedades, eliminar el grado de Estado de Derecho. Habrá democracia, pero en el fondo, si está todo penetrado por la corrupción, con violencia, con altos grados de violencia, entonces yo le llamo la naranja mecánica. Hay una fachada formal, legal, pero en el fondo es la guerra de todos contra todos. Y esa es la característica. Si en eso estoy de acuerdo, en Chile ese tipo de organización puede haber hecho algo sistemático. Las mafias saben defenderse, no organizarse ni ser muy coherentes entre sí. Tienden a luchar y a caer rápidamente en procesos destructivos, pero se vuelven a formar y eliminarlas es extraordinariamente difícil. Volvemos al tema de Italia, que a mí siempre me ha asombrado. Siglos y siglos. Entonces, algunas veces bajan, suben, etc. Entonces, ese es un tema grave en América Latina y grave que llegó a nuestro país. Llegó, sí. Y no va a ser fácil eliminarlo y aparentemente tiene que ver también con el conflicto mapuche. Sí, absolutamente. Y ahí, yo lo digo todo con cuidado para no hacer tesis radicales mientras no haya pruebas más sólidas, porque no es fácil. Para no caer en las falacias de otros amigos de la academia. Todo indica que se va hacia allá. Sí, y en ese sentido es cierto que históricamente Chile revienta cada 40, 50 años. ¿Cuáles serían las perspectivas a futuro que tiene en particular este último quiebre, digamos, este último reventón? Porque es distinto de los anteriores en muchos sentidos y es muy similar en otros. Pero lo dejo eso a tu respuesta. Ya, sí, yo en un cosa estoy de acuerdo con Gabriel Salazar, que caímos en una trampa. Yo fui muy de acuerdo, muy como firmante, digamos, simbólico del acuerdo del 15 de noviembre, porque pacificó las cosas, las alternativas eran peores, pero se transformó en un boomerang, por una serie de errores, además la pandemia, que en principio iba a ayudar a ordenar las cosas, duró tanto que yo creo que hirió el tejido del país un poco. Quizás ha pasado en otras partes, pero aquí se combinó el estallido social con esta herida por la permanencia de la pandemia que va a seguir todavía un tiempo más, quizás con menos intensidad, pero es un problema grande y al lo menos logró desfondar al Estado. O sea, la ventaja que teníamos, un cierto colchón, se nos ha ido y la gente cree que es indefinido. Bueno, ese es un tema. ¿Cuál es el futuro? Estoy de acuerdo con Gabriel Salazar en que estamos en manos de la convención y ese es el peligro. Va a crearse una mayoría más o menos sensata, transaccional en la convención. Parece difícil. Es la única esperanza, porque puede ser elegido un presidente, pero la convención va a sacar una constitución porque con toda probabilidad va a ser aprobada, porque si bien yo creo que incipientemente hay una desilusión, el país en su inmensa mayoría se convenció que la constitución es la respuesta a todo. Dentro de la locura, así como se creen cosas de la televisión y de las redes sociales, se cree un cuento como este.
¿qué le vamos a hacer? Si caen los antiguos dioses, pero aparecen estos diosesitos nuevos en la sociedad humana. Entonces la gente creyó en la Constitución y va a aprobar la nueva Constitución, que puede ser una Constitución de tendencia chavista, por decirlo así. Entonces, y esto le va a poner en un callejón sin salida a un gobierno, sea cual sea ese gobierno. O bien puede decir muy bien, este gobierno va a cesar en tantos meses más y tienen que elegirse nuevas autoridades, una asamblea nacional, lo que sé yo, popular, de acuerdo a la nueva Constitución aprobada por el pueblo de Chile. Y eso nos encaja y nos encajona, ¿no?, en un camino determinado, que el cual solo una ruptura violenta podría evitarlo. Entonces, eso es lo que yo veo, el gran peligro al que nos encaminamos, es que no se logra una sensatez mínima, que no digo que reencauce las cosas, pero que la haga evolucionar de una manera más lenta, que hasta que nazcan nuevas, como digamos, vacuna automática, espontánea en la población contra estas tendencias. Complicado, sí, es complicado. Pero institucionalmente el asunto está complicado. Y las fuerzas que no creen en eso no se atreven a manifestarlo de manera muy clara. Y hay todo un sustrato de personas todavía que no le toma el peso a esto, que cree, sí. Esto a mí es lo que me sigue impactando, que uno dice estas cosas y es como que uno estuviese de orates, digamos. Sí. Y lamentablemente ahí están surgiendo dos voces. Hay gente que está diciendo, mira, que salga un gobernante y que salga un Congreso más bien de centro derecha o derecha, para que pueda, como si esto fuese un equilibrio de check and balance con una convención que ya se comió el cuento de que ellos son el poder constituyente y que no tienen en democracia ninguna lealtad al principio de representatividad. Porque el tema que tiene la teoría jurídica, que hoy día lo estuve analizando, es que la teoría jurídica, a diferencia de la teoría de la ciencia política o de la filosofía política, cree en un pacto ficcional tipo literario. Cree en eso de que nosotros podemos, porque fuimos elegidos, entonces somos los depositarios de hacer lo que queramos, incluso de gobernar en contra de quienes nos eligieron. Y eso no funciona en el marco democrático, eso funciona en el mundo jovesiano, en que yo elijo al monarca después puede cortarme la cabeza y es por mi bien, y eso funciona en los totalitarismos, el autoritarismo y las dictaduras, eso no funciona en la democracia. Entonces todo el marco que ha dado Fernando Atria a este proceso, a través de su libro La Revolución Tramposa, donde él habla de la hoja en blanco, y de una hoja en blanco que parte de una elección, lo que hace es violar el poder de quienes eligieron a esos representantes y quebrar el principio de representación, y desde esa perspectiva pierde toda legitimidad del proceso. Ahora, la pregunta es, en el sentido de que esto, porque claro, en el momento que, yo estoy segura, que en el momento en que aparezcan los constituyentes habiendo aprobado la vivienda exigible jurídicamente para todos, yo estoy segura que todo el mundo va a ir a ponerle apruebo al plebiscito de salida. Además van a lograr poner que vayan los niños de 14 años también a votar. Y con eso, evidentemente, que nadie va a votar rechazo, porque todos los niños de 14 años, en general, lo que quieren es rebelarse en contra de la autoridad y en contra de todo lo bueno que tiene la vida y permanecer en el estado del buen salvaje de Rousseau, por decirlo de alguna manera, si es que hubiese existido ese estado. Entonces, la verdad es que el proceso no se ve bien por ese lado, pero ¿qué pensarías tú? ¿Que es mejor que salga un Boric y que definitivamente se produzca una concentración total del poder y se profundice el camino de modo de generar una reacción, o que vayamos como la rana en la olla, paulatinamente viendo y avanzando en el desmantelamiento de Chile? A ver, que salga la derecha primero. La derecha no sé si tiene las cosas muy claras, es un primer caso, y además se dividió ahora, no sabemos los republicanos cuántos votos van a tener en el Parlamento, quizás poco, pero lo suficiente como para afectar mucho al cuerpo principal de la derecha. En segundo lugar, creo que es muy difícil que salga. La ley de probabilidad indica que no va a ser así. En tercer lugar, a un Boric, no sé qué camino va a tomar él, si uno más radical o menos radical. A veces hay comunicaciones contradictorias en él. Pero si es radical puede ser muy bien, yo acepto. Porque le van a dar la posibilidad de presentarse de nuevo bajo la nueva Constitución, y ya va a querer hacerse vocero, portavoz y vanguardia
de ese sentimiento y el salto hacia adelante que puede efectuar. Entonces, ese es un peligro que va a pasar en el país. Lo otro es que si hay una posición consistente en la convención, pues tendría que ser luego, jugarse por una crisis política ahora y insistir en que lo que diga la convención, si no es por los 2/3, no es válido. Y se va a la Corte Suprema, porque hace la Corte Suprema. Pero está claro el acuerdo del 15 de noviembre y lo que se escribió en la reforma de la Constitución, que tanto en el reglamento como en la redacción de las normas constitucionales tiene que estar ese acuerdo de los 2/3. Entonces, como la derecha y otras fuerzas no tienen el tercio, claro, ya una cierta garantía mínima se disolvió. Pero queda todavía algo. Esa sería la otra alternativa. Claro, ahora por supuesto, yo prefiero que salga un gobierno de centro-derecha, pero le tengo miedo a la derecha porque tiene menos experiencia política que la izquierda, lo que ha pasado en Chile en general. Y la nueva democracia funcionó bien, y yo diría bastante bien, mientras la izquierda o centro-izquierda estaba en el poder con una fuerte derecha de oposición. Cuando se intercambiaron los papeles, empezó a funcionar mal. Por varias otras razones también, no solamente por eso. Pero para mí eso es un fenómeno importante que confirma un poco la tendencia de los últimos 80, 100 años de la historia política de Chile. Sí, esa es una de mis hipótesis también, que el centro en Chile no funciona si no tiene una derecha sólida, porque siempre está la presencia de una izquierda con vocación totalitaria. Entonces es imposible que no termine comiéndose a una centroizquierda, la izquierda de vocación totalitaria, si es que no tiene una derecha fuerte y sólida que pueda contener un poco ese balance. En general, al socialismo democrático es difícil explicarse a sí mismo, no solamente en Chile. Pero Chile es mucho más fuerte se lo pudo hacer por un tiempo mientras una convergencia mundial en torno a esto. Y la transición y todo eso. Pero ahora fue difícil, quedaron sin palabras y puede muy bien que evaporarse, quedar fuera de la realidad política. Lo cual va a crear un desequilibrio grave en el país. Sí, esa votación se vaya a la derecha, va a crear un desequilibrio. Sí, yo soy un poco pesimista, Vanessa, y a veces me he equivocado en mi pesimismo a lo largo de la vida, así que puede ser que no sea para tanto. Ojalá yo pueda llegar y decir eso también en unos años más, porque la verdad es que tengo exactamente el mismo diagnóstico en términos de que la derecha puede desaparecer si es que una centro derecha se posiciona y la izquierda totalitaria termina por comérselo todo y la derecha no tiene representación parlamentaria y no tiene un apoyo sólido de sus bases, por lo menos en términos de lo que es el mapa político. Eso no quiere decir que de fondo desaparezca, pero sí en términos de posiciones de representación importantes, y eso es parte también del ataque que se está haciendo mediático a las 3 comunas con los casos de corrupción que se destaparon, ¿no es cierto? Una lástima. Y bueno, hay que ver primero qué hay todo eso, pero como es algo de tal alto interés público, debería empezar a darse una explicación luego. Claro, lo interesante es que nadie está pendiente de qué es lo que hizo el señor Jadwe con las farmacias en Recoleta, que están quebradas, sí, con la farmacia popular, y sin embargo en Las Condes, que prácticamente no tienen nada que levantar, y que lo que tienen que levantar puede ser cuestionable éticamente, pero no es ilegal. Y que lo que se ha levantado es un audio, imagínate, un audio de una persona que ni sabemos quién es, que fue inmediatamente llamado a investigar por la alcaldesa 2 días después de que ella recibió ese audio para saber a través de la fiscalía qué es lo que había detrás de todo esto, y se está levantando mediáticamente la idea de que en estas 3 comunas que son las clásicas del rechazo de la derecha, lo único que habría sería corrupción y malas prácticas, olvidándose de todo lo que pasa en las otras comunas, con lo cual uno no se puede, porque el mal de muchos consuelo tontos, pero sí metiendo bajo un saco de generalización una serie de situaciones, yo que soy concejal en el municipio de Las Condes, que no corresponden, lo que no significa que no haya mucho terreno por mejorar, como uno dice, pero que no corresponden. Fuiste elegida, no sabía eso ya. Sí, para que veas, tú estás hablando con... Hay gente que se confunde y me dice la constituyente, y yo digo, no, gracias a Dios no soy constituyente
soy concejal nomás. Pero algún aporte se está haciendo desde ahí, justamente A este mí me canal. hubiera fascinado ser convencional, pero no soy pésimo candidato y no sé hacer propaganda, así que no No, podía yo meterme. tampoco. Mira, yo salí electa en realidad justamente por la llegada que tiene Esfera Pública, este canal, en las personas que se interesan por reflexionar más profundamente sobre los asuntos que acontecen. Pues yo pude ir 2 veces a la calle nomás, y a pesar de que fui con unos corazones, con unos lemas de Tolstoy, etcétera, que no fui capaz de prometer nada más que de introducir en la política la amistad cívica, porque eso es a lo que me he dedicado, una forma de hacer política, ¿no es cierto? Antifascista dentro de todo, pero tampoco me es muy de mi gusto y muy de mi comodidad todo lo que son los temas políticos de campañas clásicas, así es que no me hubiera ido bien sin este contexto en el que en realidad hay una gran valoración de quienes siguen este canal, de reflexionar y Sí. tratar de hacer las cosas de otra manera. Ahora, cuando hay corrupción, no hay corrupción solamente, se ha metido en la idea que solo en los sectores altos hay corrupción. Eso es porque el país es así y tolera, y en todos los sectores sociales. Estoy de acuerdo que el que tiene más deber. Un más que no puede ser cuantificado, naturalmente, pero hay más deber, más educado, el que ha tenido más recursos en la vida, tiene un deber mayor que el resto. En ese sentido, es problemática la situación. Pero es porque en el país ha crecido esa tolerancia en general. Es que, Y claro, son propias también de la época de prosperidad. En la época de prosperidad hay más recursos, entonces la corrupción puede ser más grande, contra la sí. idea de que mientras más hay recursos, pues la gente no necesita, pero se despiertan apetito. Entonces, eso pasa en todos los niveles. Sí, y eso acompañado de un proceso sobre el cual espero volver a conversar contigo, Joaquín, ahora terminando la entrevista, un proceso de deconstrucción que ha desmantelado muy al estilo nietzscheano, que me gusta tanto Nietzsche, pero Nietzsche nunca pensó en el desmantelamiento de la moral y en el inmoralismo como una vía para la degradación y la decadencia de los seres humanos, sino que muy por el contrario, para que salieran los mejores talentos y saliera el individuo más fuerte a poder, esta parte la asumo desde Hannah Arendt, contribuir a su comunidad y por lo tanto experimentar la libertad y esa posibilidad de entregar lo mejor de sí, que hoy día se ha vaciado y que hemos estado todavía estamos en la borrachera de los 120.000 millones de dólares entre el IFE y los 3 retiros, esperemos que no haya un 4.º retiro, pero en el momento en que pase este viaje con ayahuasca, como le llamo yo, de estos 120.000 millones de dólares vamos a empezar a ver las cosas con otro cariz, así es que ahí... Uy, yo viví los 6, 8 primeros meses en la Unidad Popular y había una cantidad de dinero en el país de consumo y yo pensé que se iban a consolidar hasta que llegó la catástrofe. O sea, que iba a ser más largo, hay más dinero todavía, pero en algún momento llega la catástrofe. Así es. Argentina en el largo plazo le pasó un 18 de octubre, a lo largo de 50 años. Pero una vez sucedido eso, no puede remontar Argentina. Sí, así Soy es. pesimista con respecto a Argentina. Y así nos está empezando a pasar a nosotros. Lo comparto contigo el diagnóstico, como dice Ayn Rand, para todos los que no comparten nuestro diagnóstico, que podemos estar equivocados sin duda, pero al menos el coraje de mirar el caos y hacernos cargo de la realidad, porque uno puede no hacerse cargo de la realidad, pero como dice Ayn Rand, no se puede hacer cargo de las consecuencias de no haberse hecho cargo de la realidad. Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros, espero que nos acepte una nueva invitación en lo que viene para que abordemos tantos temas que se están dando en este convulsionado mundo desde la luz que nos da tu conocimiento en la historia, en la filosofía, en los procesos políticos y un largo etcétera de los que seguiremos disfrutando. Sí, con mucho gusto, Vanessa. Muchas gracias, encantado con la conversación y que te vaya muy bien. Un abrazo grande y estamos conversando. Gracias, Joaquín. Ya, que estés muy bien.